Muy buenos días y continúa a la alza el índice del dólar americano tal cual después de hacer este retroceso. Tenemos un calendario económico bastante interesante. El día de hoy vamos a analizar y cuáles son las perspectivas de este. Mi nombre es Edgar Vergara, les doy la más cordial bienvenida este 12 de octubre de 2022 a este su canal Pulso de Mercado. ¡Vámonos! Antes de continuar, les recuerdo de lo que hablaremos a continuación es únicamente con fines educativos e informativos y que un rendimiento pasado no es una garantía o indicación de un rendimiento a futuro. Continuando con nuestro programa, el calendario económico, si bien el día de hoy tenemos reservas semanales por el Instituto Americano del Petróleo, quienes nos van a dar ese informe de inventario del crudo, del petróleo, gasolinas y existencias de destilados en Estados Unidos. Si bien el petróleo luego de romper y cotizar arriba de los 85-87 dólares por barril, ha logrado rechazar en los 93.6, bastante nivel importante de resistencia, luego de realizar un pequeño retroceso en los 87.9 y posteriormente esperemos que nos dé un alto más alto que el anterior para buscar una resistencia superior a los 97.6 y por qué no ir por esos 100 dólares americanos por barril. Y continuando también indicador de precios del productor por Estados Unidos, que si bien este es un indicador bastante interesante, inflacionario, quien mide la venta de los recibido de los productores domésticos de bienes y servicios. Si bien este es un tanto de la perspectiva del vendedor, lo sabemos que si a estos les llegan a subir los bienes y servicios o pagan más por necesitan ellos incrementar los costos al consumidor. Si bien principal importante indicador sobre la inflación del consumidor, y están involucrados tres sectores importantes, tanto de la industria, los bienes y la producción, el procesamiento de las compañías. Por ese lado, y también tenemos el día de hoy previsión energética a corto plazo por la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, que si bien hablando de los mercados energéticos involucrados, el petróleo y el gas natural, este análisis bastante interesante. Vamos a ver los datos que nos pueden proporcionar el día de hoy, que incluye también en mercados internacionales algunos productos o combustibles líquidos. Y no dejar de lado, el día de hoy tenemos minutas por parte del Comité del Mercado Abierto de la Reserva Federal. Sabemos que nos dan esas pistas probables de lo que pueda pasar con las tasas de interés, si bien vamos a estar de cerca la postura que tienen estos sobre la política monetaria. Y a continuación pasemos a analizar nuestro índice del dólar americano, ya que de ahí partimos para seguir de cerca los pares que conllevan a esta divisa. Acompáñenos. Para el índice americano, luego de dar esos impulsos, esos históricos y el retroceso que tuvo justo en los 110 unidades, sin embargo, ha logrado recuperarse, pero no ha pasado un bastante nivel interesante de resistencia que lo vamos a ver en el gráfico, justo entre oscilando en los 113.7 y en los 113.4 unidades. Luego del día de ayer, que nos ha logrado hacer un bastante retroceso interesante, cotizando en los 112.4. Lo vamos a ver en una temporalidad de 4 horas el rechazo. Sin embargo, la pregunta sería, ¿podrá seguir el movimiento a la alza como lo hemos visto, visualizado en mayor temporalidad donde la tendencia es bastante clara alcista? Esperaríamos que logre romper y salir de esa resistencia importante porque justo está en una acumulación en ese rango de precio. Sin embargo, tendría que darnos un alto más alto que el 14
a los 114.77 para buscar los 115 unidades y por qué no 115.5 y continuar dándonos esos movimientos alcistas y nuevos históricos. Vamos a seguirlo de cerca y a continuación acompáñenos a nuestro gráfico. Situándonos en una temporalidad de 4 horas para el índice del dólar americano, si bien observamos cómo ha estado recuperándose y no ha logrado romper y está muy lejos ahora de cruzar esta línea tendencial aproximadamente de 45 grados. Sin embargo, vemos cómo esta zona importante que comentábamos, una resistencia donde logró rechazar, veamos este movimiento bastante acelerado que se tuvo justo el día de ayer, 11 de octubre de 2022, en los 112.4 y ha logrado estar acumulando justo cerca de esta bastante zona de resistencia. ¿Qué esperaríamos? Tenemos dos proyecciones, obviamente, que justo continúe ese movimiento alcista, logre cotizar por arriba de esta resistencia para poder buscar esos niveles máximos cada vez más cerca que se encuentra el precio. Sin embargo, también pudiera continuar acumulando y regalarnos otro retroceso, no es, esperando primero que nos dé un bajo más bajo para pensar en que probablemente sí va a continuar a la baja hasta estos niveles, que es posible que el precio, obviamente sabemos que entre impulso, retroceso, pues se va proyectando a través del tiempo y puede ser que vuelva a visitar o estar cerca de nuestra línea de tendencia. Sin embargo, por lo que está haciendo actualmente, esperamos que logre, después de esta acumulación, logre romper a la alza, si bien continuaríamos buscando esos movimientos, pero vamos a estar de cerca. Veamos este movimiento acelerado que tuvo, nos acercamos muy bien y veamos que esta acumulación hablamos de lectura y del movimiento del mercado y el comportamiento. Si bien estuvo en una acumulación, veamos tantito atrás el pasado, que también exactamente lo hizo. Nos dan esas indicaciones o posibles pistas que también podríamos tomar en un futuro donde el precio fluctuó, hizo algún movimiento interesante. En este caso, en el pasado, no hablando tanto del tiempo atrás, sino del 29 al 3 de octubre. Sin embargo, luego de hacer el movimiento acelerado hacia la baja, volvió a recuperarse, dándonos altos cada vez más altos que lo que había hecho anteriormente. En esta interesante zona de acumulación, lo único que hacemos es que proyectamos con la ayuda de esta herramienta un rectángulo y veamos que el precio estuvo cotizando ya en la parte superior, no rechazando o estando en una acumulación en esta zona, en esta resistencia, pero tuvo un rechazo bastante acelerado justo el día de ayer, que vino a tomarlo de soporte por lo que anteriormente estaba o había hecho el mercado en esta zona de acumulación y volvió a recuperarse. Veamos esta mecha bastante interesante, si bien pudiera originar que sea un posible cambio de dirección por algún corto tiempo, no lo sabemos con exactitud. Sin embargo, esta es la perspectiva de lo que observamos en el mercado. Tendría que romperlo y si no, obviamente nos estaría dando unos niveles de rechazo para buscar bajos, más bajos cada vez y ver qué es lo que hace justo en esta zona. Sin embargo, ha estado cotizando y acumulando por debajo de los 114.7 y por arriba de este bajo más alto que el anterior, bastante interesante, en los 110.5. Sin embargo, vemos este impulso bastante interesante, ¿por qué no? Tomamos nuestra herramienta Fibonacci, luego de esta acumulación y este retroceso o en este punto bajo anterior, vamos a proyectar nuestro Fibonacci, esta herramienta, justo con el alto más alto, en este caso es el histórico, lo ajustamos bien, tenemos un retroceso bastante profundo, colocando y viendo nuestro impulso, solamente este impulso bastante interesante
casi llegando a los 86% de este descuento en los 109 punto, para ser exactos, en los 110 unidades, y vemos la proyección que justamente estaría por arriba del máximo anterior, buscando los 115 primeramente y por qué no los 115.5 unidades. Esta es la posible proyección para el índice del dólar americano, una vez dándonos altos más altos y saliendo de esta zona interesante. ¿Ustedes cuál es su perspectiva? ¿Pudiera continuar a la alza o, por qué no, realizar nuevamente un retroceso? Hasta que no logre romper esta línea de tendencia, no podemos pensar en que posiblemente ya esté en este movimiento bajista el índice del dólar. Obviamente nos tendría que dar bajos más bajos de estos niveles bastante interesantes y claros que nos ha dejado el mercado. Pasemos a continuación a nuestro siguiente análisis del gráfico técnico. Para nuestro siguiente par encabezado por Forex, el euro frente al dólar americano, si bien luego de este retroceso que tuvo, esperábamos que lograran igualarse esta paridad 1, un dólar americano equivalente a un euro, sin embargo, no logró hacerlo, se quedó ligeramente corto en una zona bastante interesante de resistencia, cotizando en los 0.9999. Si bien luego de una fase interesante de acumulación vino ese movimiento, ese impulso, porque si bien el impulso, la tendencia ha sido bajista, y actualmente se encuentra en una zona bastante interesante acumulativa de los 0.97, ese rango 97.74 y 0.9669. Veremos que si logra darnos un bajo más bajo, ¿por qué no? Históricos nuevamente, y cotizar por debajo del soporte interesante e importante que nos dejó anteriormente en los 0.9535. ¿Ustedes creen que pudiera continuar después de esta acumulación a la baja, darnos esos nuevos históricos? Dejen sus comentarios y a continuación acompáñenos a analizar el gráfico técnicamente. Posicionándonos en una temporalidad donde seguimos bastante claro el movimiento de esta tendencia bajista, veamos, bastante interesante, donde tenemos sus impulsos, retrocesos, y veamos este interesante retroceso que justo llegó a los 0.9999, estuvo muy cerca de igualarse esta paridad en 1, sin embargo, veamos anteriormente lo que hizo el mercado. Si bien esta zona está bastante interesante porque tenemos tanto resistencia, luego de romper con esta vela, con esta fuerza alcista en 4 horas, viene el movimiento de un alto más alto, el retroceso, que si bien impulso, retroceso, veamos que justo se soportó en lo que había sido antes una resistencia. Vemos la lectura del mercado bastante interesante y nos vuelve a dar estos impulsos cada vez altos, más altos, pero no logró superar el 1 cerrado. Esta unidad, este número entero, bastante importante e interesante. Sin embargo, continúa este movimiento hacia la baja. Este sería el impulso y está justo acumulando y rechazando en esta zona. La pregunta interesante es, ¿creen que logre romper luego de esta fase acumulativa, esta consolidación o un rango por debajo de este nivel? Primeramente tendría que ser por debajo de los 0.9669 y por debajo, para mayor confirmación, de esta zona bastante interesante de soporte, para buscar estos niveles bajos, más bajos cada vez, y por qué no darnos esos nuevos históricos. Eso lo estaríamos viendo de cerca. Sin embargo, nos podríamos ayudar con este impulso bastante claro, este movimiento bajista solamente desde aquí. Si bien aquí tenemos un impulso, un retroceso y un impulso, este movimiento ya se cumplió colocando nuestra herramienta de Fibonacci. Sin embargo, vamos a medir este impulso importante, este movimiento bajista hasta el bajo más bajo. Colocamos Fibonacci desde este nivel a este nivel,
desde extremo a extremo del impulso, veamos cómo justamente rechaza en el 88.6%, que es ese nivel que no logra cerrar en el 1, cotizar cerrado. Sin embargo, vemos la posible proyección primeramente que esperaríamos salga de esta fase de acumulación, nos dé un bajo más bajo y posteriormente lo vamos a incluso a iluminar aquí, que nos dé este movimiento bajista y por qué no romper los nuevos históricos de este soporte para buscar el nivel interesante de acuerdo a este impulso. Este impulso es la proyección que buscaríamos luego de este retroceso, bastante claro, y estaremos de cerca viendo si logra llegar a los 0.9479. Es muy probable, sin embargo son perspectivas y sabemos que lo que está sucediendo actualmente sobre los tipos y las tasas de interés, si logran incrementar, pues obviamente estaría fortaleciéndose el dólar americano. ¿Y qué estaría pasando con el euro? Obviamente estaría cayendo y dándonos esos niveles bajos, cada vez más bajos. ¿Ustedes creen que pueda lograr hacer eso? Déjenos sus comentarios y sus opiniones. A continuación pasemos a nuestro siguiente análisis técnico. Para nuestro siguiente par, el dólar frente al franco suizo, si bien ese movimiento, esa tendencia alcista y el retroceso que tuvo en los 0.9783 no logró superarlo, darnos bajos más bajos y esperábamos que nos diera, eso sí, altos más altos. Rompió la resistencia cotizando por arriba de los 0.9966 francos suizos, equivalentes a un dólar americano, llegando al 1.002. Sin embargo, ha hecho nuevamente, luego de ese alto más alto, un retroceso en los 0.9915. ¿Creen que logre superar esos altos más altos y buscar los históricos, el 1.004 y luego 1.006? Déjenos sus comentarios y a continuación acompáñenos a nuestro gráfico para este par dólar franco suizo. Pasando a nuestro gráfico de este par dólar frente al franco suizo, en 4 horas vemos como bastante interesante, ya se aproxima el precio a darnos estos nuevos niveles altos, cada vez más altos, podría ser nuevos históricos, es muy probable. Sin embargo, vemos luego de esta zona acumulativa lograr romper esta zona, esta resistencia que comentábamos al principio, y sin embargo logró rechazar en los 1.002. Ahora tenemos un movimiento acelerado bastante interesante donde nos vamos a ayudar con esta herramienta de línea de tendencia. Si bien vamos a marcar desde el punto más bajo que tenemos en nuestro gráfico con el punto bajo más alto que el anterior, y lo único que hacemos es la proyectamos hacia la alza. Vamos a analizar que fíjense cómo vuelve a rechazar, a tomar el movimiento sobre la línea de tendencia, y tenemos una zona bastante interesante. Es una confluencia porque si bien tenemos un soporte, este soporte, y que efectivamente vino el precio con este soporte y la línea de tendencia a reaccionar dándonos altos más altos. Sin embargo, acercándonos aquí, bastante interesante lo que hizo, nos pudo haber engañado con un falso rompimiento porque no tenemos clara una vela que pudo haber cerrado por debajo de esta línea de tendencia como para pensar en esas posibles ventas. Sin embargo, vamos a suponer que si lo hubiese hecho, tenemos este nivel importante de soporte. Probablemente ya serían muy cortas las ventas. Hay quienes en sus trades toman ciertos beneficios y con eso es más que suficiente. Sin embargo, vemos cómo rechazó, volvió a reinvertirse el mercado luego de este movimiento a la baja, da esta vela alcista fuerte, envolvente, y bueno, sin embargo no solamente una sino dos, dándonos niveles altos más altos, y veamos cómo luego de esta acumulación nos volvió a regalar ese impulso.
y volvió a estar acumulando y nos dio esos nuevos altos más altos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esta línea de tendencia? Si bien a mí me gustaría ajustarlo con este nivel que ya nos dejó esta pista, esta marca del precio, si bien todos los que estén por encima de este están invitados dentro de el movimiento acelerado de esta tendencia alcista, por lo que observamos aquí en nuestro gráfico en la pantalla. Sin embargo, vamos a ver que si el precio nos logra luego de este rango de acumulación del 1002 y este rechazo importante con esta vela muy fuerte, vamos a ver que veamos anteriormente que hizo el mercado esta zona de acumulación. Considero la mecha de extremo a extremo y vemos cómo efectivamente vino el precio a rechazar en este nivel del 0,9915 francos suizos equivalentes a $1 americano. Sin embargo, por lo que está haciendo, se ve que está debilitándose el mercado, que podríamos esperar que por qué no llegue a esta zona interesante de soporte, se vuelva a meter con sus respectivos impulsos y retrocesos y veremos de cerca si logra rechazar en este nivel interesante con la línea de tendencia y por qué no la siguiente proyección, que se debilite el dólar americano y continúe el movimiento aquí a la baja hasta estos niveles primeramente que tenemos aquí, que son importantes para nosotros poder tomar una decisión. Sin embargo, ¿ustedes creen que logre llegar a este soporte luego de romper esta línea de tendencia o que nos vuelva a dar un retroceso para continuar con ese movimiento alcista y por qué no darnos nuevos altos cada vez más altos hasta este histórico que justo sería en 1.0064 francos suizos equivalentes a $1? Déjenos aquí abajo sus comentarios. Para el par exótico, el dólar frente al peso mexicano, si bien se ha estado fortaleciendo el peso mexicano, ya que si las tasas de interés logran subir o continúan subiendo, o han estado subiendo en Estados Unidos, pues también el Banco de México no se ha quedado atrás. Ha estado actualmente en una acumulación bastante interesante, luego de ese nivel alto que tuvo en los 20.57 y rechazó, se ha logrado regresar el precio y estar en esta fase acumulativa que si bien lo habíamos visto bastante claro que podría estabilizarse nuevamente entre justo 19.93 y los 20.1582 pesos mexicanos equivalentes a $1 americano. Sin embargo, ¿creen que después de este rango de precio pueda darnos esos bajos más bajos y seguirse fortaleciendo el peso frente al dólar americano? Déjenos sus comentarios y a continuación acompáñenos al gráfico de nuestro análisis técnico. Y bien, situándonos en una temporalidad de 4 horas donde vemos bastante claro la zona de acumulación, luego de este alto más alto que nos dejó en los 20.57, veamos el comportamiento del mercado. Nos ha dejado altos cada vez más bajos, altos cada vez más bajos, altos cada vez más bajos. No ha logrado superar esta resistencia primeramente que estuvo fluctuando el mercado. Aquí, ¿cuál es la probabilidad de que pudiera venir el precio, rechazar y por qué no después de seguir acumulando darnos un bajo más bajo? Si bien tenemos este soporte bastante interesante, me voy a acercar porque aquí ya nos está dando unas pistas o indicios el mercado de que ajustamos esta línea horizontal, este soporte. Sin embargo, vemos que efectivamente está por debajo del bajo anterior. ¿Y qué es lo que? Porque de lejos igual y casi no se puede apreciar, pero ya vimos bastante de cerca dónde nos está dando esas posibles pistas el mercado del movimiento o la trayectoria que llegaría a realizar luego de rechazar esta resistencia. Recordemos nuevamente que un pip, un punto, una pipeta o un tick por debajo, por arriba de un nivel es bastante claro, interesante, que nos está dando esas posibles proyecciones.
Esperaríamos que luego de la acumulación de niveles bajos, más bajos, que primeramente este soporte y luego venir a este soporte interesante, nivel de los 19.83. Déjenos sus comentarios, que si bien se ha estado fortaleciendo bastante claro el dólar, el peso mexicano, perdón, frente al dólar americano. Sin embargo, ahí tenemos las posibles proyecciones. Esperemos que no nos dé un alto más alto que estos. Sí, va bastante claro el movimiento a la baja. Esa es la posible proyección y la perspectiva para este par exótico. Y bien, con esto hemos culminado el día de hoy con nuestros análisis técnicos. Muchísimas gracias por sumarse al canal. Recuerden, bastante importante, de cuidar la gestión del riesgo. Si quieren que se hable acerca de este tema, por favor déjenos sus comentarios en la parte inferior y no olviden activar la campanita y compartir también la página para que sigamos creciendo. Gracias a nuestro patrocinador oficial Swissquote. Los invito a sumarse al canal Pulso de Mercado, que si bien día tras día, semana tras semana, información bastante interesante y actualizada que les brindamos con todo el empeño y el esmero que hacemos para ustedes. Gracias por este día, Dios los bendiga, nos vemos hasta la próxima semana, primero Dios. Y esto fue Pulso de Mercado, nos vemos hasta la próxima, bye bye.